Hoy vamos a dar ya nuestros últimos consejos. No vamos a repetir todo lo que hemos dicho a lo largo de más de 300 videos de nuestro canal, pero sí vamos a hacer un pequeño resumen, empezando con decirles que aparten a los niños, aparten la semilla que va a crecer para que en el futuro dé frutos espirituales. Esto quiere decir que a los niños los apartemos lo más posible de la maldad que viene tanto dentro del hogar como nosotros que llevamos años en ambientes hostiles, como lo es nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestro país, ya que en Latinoamérica y en general en el mundo somos egoístas y hostiles hacia los demás. Siempre estamos cuidándonos de que no nos van a asaltar, de que no nos va a pasar un accidente en el hogar y dentro de la ciudad o algún lugar donde viajemos. Siempre hay un riesgo. Esto genera estrés y es tan grande este problema que genera enfermedades de todo tipo, tanto físicas como mentales, y tienen una solución en lo espiritual. Pero precisamente por eso es necesario que los niños estén adoctrinados desde pequeños, con ejemplos, que nosotros les demos, por ejemplo, de dejar los ritos, los altares, las velas, los inciensos. El culto materialista a Dios tiene que dejarlo tanto el adulto como el niño, porque ya no estamos en la época o en el tiempo en el que eso era agradable a Dios. Ahora el arte, todo lo material, tiene que desaparecer, también los símbolos. Así que no vamos a limitar a Dios dentro de un símbolo, ni tampoco vamos a idolatrarlo o a adorarlo o venerarlo, porque Dios no es blanco y la mayoría de sus efigies de las religiones, de sus adeptos, adoran o veneran o idolatran a figuras de hombres europeos blancos, niños Dios blanco, vírgenes blancas o morenas, que es otro error. Creer que lo espiritual tiene razas o colores o formas físicas. Y los ángeles mucho menos son blancos, ni tampoco los maestros ascendidos, que también los presentan con ojos azules. Es un error que estás haciendo, que están haciendo tus vecinos, que están haciendo tu colonia, en tu comunidad, y que tú puedes aportar con tu ejemplo de dejar todo ese fanatismo. Es ignorancia, y la ignorancia es la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores, como estos que les acabamos de mencionar. Entonces, a los niños les tenemos que dar ese ejemplo de que ya no tienen que hacer un culto materialista a Dios, dejar los vicios, dejar las peleas, es decir, la violencia, porque nosotros peleamos con virtud. La espada que nos presta nuestro maestro es la espada de verdad, pero para poderla usar, precisamente nosotros tenemos que demostrar la verdad con obras, con hechos, con ejemplos. Nosotros hacemos obras de restitución y de regeneración. Somos pecadores arrepentidos, no somos pecadores necios, y ya se los hemos dicho en varios videos. Simplemente somos orientadores. Por lo que esta parte sí es importante aclarar que los niños, nuestros niños, tienen que escuchar las lecciones espirituales desde pequeños y aprender a perdonar, a hacer la caridad, buscar la igualdad y
obviamente no lastimar a otros. Sin embargo, se nos ha enseñado desde generaciones pasadas a enseñarle a los niños a defenderse con violencia. Es decir, si tú me haces, yo te hago. El desquite. Eso lo vemos mucho en las escuelas. Entonces, no solamente es de Latinoamérica. Todos hemos visto películas extranjeras, por ejemplo las norteamericanas. Siempre hay un alumno al que otros molestan. Unos abusivos que se creen superiores, ya sea por raza o por simplemente una creencia que tengan, son los que molestan a otros. Y es que es un reflejo de su cultura. Lo mismo los cantos, la música, todo lo que hay dentro de una cultura, en su arte, en sus películas, son un reflejo del estancamiento moral y espiritual que existe en la humanidad. Por lo que no es único de una sola nación la maldad. El estancamiento moral y espiritual está en todas partes. En Japón vemos mucho el hijime, los suicidios, también en los niños desde primaria también ya se suicidan, ¿no? Entonces esto es general. Sin embargo, algunos hacen esfuerzos para combatir el mal o la maldad humana, porque de la naturaleza no viene la maldad, ni de Dios. Es del hombre, del abuso de su libre albedrío o libertad de actuar. Entonces, buscan la solución en la ciencia, por ejemplo, o en la religión. Sin embargo, está demostrado que tanto la religión como la ciencia no nos da una solución efectiva a este problema que es el materialismo, que es el verdadero veneno del espíritu. Y la principal razón es porque niegan al espíritu. Precisamente, ¿cómo puede haber una salvación moral y espiritual y dejar de ser malvados, egoístas, materialistas, si no tenemos principios espirituales? La religión se olvidó de ellos. Ahora solamente le interesa el lucro de lo espiritual a través de servicios, como funerales, como bodas, como bautismos, como diezmos, donativos, venta de amuletos, etcétera. Sustituyeron el cumplimiento por ritos, por altares, por liturgias y ceremonias. No están cumpliendo ni siquiera entre ellas porque se odian, se desprecian, se humillan. Son cristianos sin amor. Por lo tanto, no son cristianos porque Cristo es amor. Y lo mismo aplica para todas las demás religiones budistas, etcétera. Entonces, principios fundamentales de lo espiritual o de la espiritualidad del ser humano es el amor espiritual. Amor. Entonces, la ciencia, pues ya sabemos que niega todo esto. Niega al espíritu. Incluso la religión también prohibió la palabra espíritu y simplemente se conforma con un concepto vago de alma y nada más. Prohíbe investigar, prohíbe preguntar, prohíbe razonar. Y la ciencia censura. Para la ciencia estamos locos.
Para la ciencia, una persona que siente presencias espirituales, que tiene esa sensibilidad, ese sueño profético, la revelación, el análisis, la palabra, libre albedrío, todos esos dones, atributos y potencias espirituales, facultades que están dentro de nosotros durmiendo y cuando se despiertan naturalmente o a través del estudio de lo espiritual, se van desarrollando. Pero el científico peca de necio y el religioso de fanático. No culpo a la humanidad porque nadie tiene tiempo para hacer todo esto. Nadie tiene tiempo. Todos estamos en una lucha desesperada por sobrevivir, tanto en países tercermundistas como primermundistas. Ya que aquí en Japón, para poder tener lo básico que es una casa con servicios, o sea, es decir, un techo donde refugiarte del clima, para poder tener acceso a los servicios y tener una vida común y corriente, tienes que sacrificar mucho de tu tiempo en el estudio primero, desde la primaria, desde el kinder, son largas horas de estudio, hasta las 3 4 de la tarde desde la mañana en la primaria. Y luego en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad sigues estudiando y estudiando y estudiando. Para que luego entres en una empresa donde también vas a trabajar 8 9 10 o más horas diario, de lunes a viernes. Y es un ejemplo, ¿no? Eh, para poder pagar una renta o la hipoteca de una casa o para poder tener un automóvil con el cual también vas a ir a trabajar y te haces completamente dependiente de este sistema materialista que se llama comercio. Igual en un país tercermundista y todos estamos ocupados y no tenemos tiempo para pensar en lo espiritual. Y si nos acordamos, lo primero que hacemos es cometer el error de ir a acercarse a una religión o secta para acallar a la conciencia con algún servicio que nos den, una limpia o alguna oración que termina siendo más bien un rezo repetitivo, pero para esto están esos cursos. Queremos que se difundan, que ustedes por voluntad propia siembren esta espiritualidad en otros que no tienen acceso a estos videos o a estos libros que les ofrecemos gratuitamente y convencer a las personas de que se den un tiempo para meditar, para estudiar, para analizar, para hacer una oración sentida de 5 minutos diario, hablar con Dios en el silencio, a solas o en la naturaleza y darse la oportunidad de conocerse a sí mismos, porque el ser humano es un desconocido para sí mismo. No conoce su espíritu. Tiene mucho conocimiento de lo que es el cuerpo, la carne, la sangre, las células, los huesos. Tiene mucho conocimiento de lo que es la mente, en la psicología, en la psiquiatría. Sin embargo, dejó al último al espíritu o simplemente lo niega. Y es el peor error que pudimos haber cometido como humanidad, ya que los pueblos primitivos sí tenían esa noción de lo espiritual, de un creador. Entonces, espiritualmente hablando, estaban más avanzados que nosotros. Nosotros estamos en lo profundo del abismo, diciendo que estamos en la cúspide de la civilización humana, pero en realidad es puro materialismo. Materialismo es lo que predica la mayoría de la humanidad, a través de sus ideas de hombres, a los que glorifica,
quienes inventaron el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el humanismo, el populismo. Entonces, todos esos caminos nos han llevado a este mundo materialista, creado por el ser humano artificial, con solamente ciencia, ya que se deshizo el estado de la religión y ahora solamente nos queda ciencia, pago de impuestos y leyes absurdas que nos dividen, nos hacen competir entre nosotros, nos enfrentan, a tal punto que nos llevan a las guerras fratricidas. Es decir, las guerras no vienen de Dios, sino de estos sistemas materialistas que Dios quiere que sustituyamos por sistemas que tiendan a lo elevado, a lo espiritual, basados en su ejemplo de amor que nos entregó en Cristo. Pero para hacer todo esto, este cambio, este nuevo mundo, es necesario que se difunda este mensaje y nadie lo va a poder evitar. Llegará a más y más personas y desde el fondo del ser humano, de su corazón, de su mente, de su espíritu, surgirá esa fuerza para hacer cambiar este mundo, que estamos a punto de destruir. Ya estamos en los límites marcados por la conciencia, en donde Dios nos dice un hasta aquí. Un paso más y caeremos en guerras nucleares y la destrucción de la naturaleza aún más. Todavía la naturaleza está protestando. Todavía nos reclama y el reclamo divino todavía será así por mucho tiempo más. A esto le llamamos la purificación. Esta depuración es necesaria. Desafortunadamente o penosamente la buscamos con el dolor. Una purificación por medio del dolor es necesaria en este mundo. En otros mundos no hay necesidad de dolor, pero sí en este mundo. Es un mundo que todos tenemos que pasar quienes queremos volver a Dios en espíritu. Es decir, tenemos una misión o una restitución que cumplir y una vez saldadas nuestras cuentas con Dios a través de la conciencia, iremos a otros planetas, otros mundos más cercanos a Dios, donde hay otra forma de vida que no conocemos, ¿no? Entonces, por ahora, lo importante es ser más espíritu que materia. Ser espirituales, verdaderamente espirituales. Entender qué es la espiritualidad y cómo se alcanza. Entonces, por eso es importante apartar la semilla o a los niños desde ahora, para que no se contaminen con todas esas creencias, fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios, porque nuestros hijos están muy cerca demasiado cerca de los vicios. Los tienen a la mano, en la calle, en la escuela, en la casa, a través de la televisión, del radio, del internet, de la publicidad que hacen las empresas, porque hay drogas de todo tipo, tanto legales como ilegales. Y todavía recibimos esos sobornos de parte de el gobierno, de parte de la mafia, de parte de todos te quieren dar un gancho. Este gancho te llevará a probar el alcohol, el tabaco, las drogas y terminarás en un vicio. También la pornografía es
puede ser un vicio, también algo que te produzca un placer, pero en una forma negativa como una adicción, como puede ser hacia el trabajo también. Hay adictos al trabajo y que mueren por estar trabajando horas y horas sin descanso. Aquí en Japón es muy común. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros y así podemos dar un ejemplo. Ahora, hay gobernantes que quieren dar el ejemplo a sus pueblos, pero teniendo altos salarios. Es decir, la mayoría de los políticos están en ese lugar no porque se lo merecen, no porque pueden ser gobernantes, sino porque buscan las recompensas que da el puesto, ya que son salarios muy altos. Buscan el dinero simplemente. Es que aquí en la política hay dinero. Es que aquí en la política tú como empresario puedes beneficiar a tu empresa aparentando que estás haciendo algo por el pueblo, algo social. Es decir, siempre están interesados, buscan un interés detrás de ese supuesto apoyo social hacia las personas que dicen o prometen. Y lo mismo pasa con un maestro o con un juez. No todos pueden ser gobernantes, no todos pueden ser maestros, no todos están capacitados o tienen la facultad o tampoco tienen esa, ese destino de ser jueces, esa vocación. Hay mucha falsedad en el mundo, hay mucha confusión y muy poca espiritualidad. Las leyes actuales no tienen espiritualidad. Las leyes del ser humano simplemente son viles castigos. Y todo el sistema, como constituciones, como eh, leyes, como reglas, normas, soluciones, todo está basado en el vil dinero. Somos completamente materialistas, desde los cimientos de nuestras naciones. Y por eso tenemos resultados materialistas. Sí, en algunas naciones hay progreso, pero por sobre otras naciones. Porque explotan sus recursos, porque contratan mano de obra barata, porque ahí es donde venden sus productos, etcétera, ¿no? Entonces, esas conquistas políticas, económicas, militares, no las hace Dios. Dios conquista de otra forma. No son necesarias las armas homicidas, ni hacer un levantamiento armado con armas que cortan la vida, quitan la moral, matan la fe. Basta luchar con virtud. Nosotros luchamos con armas de virtud y de verdad. Así que nos ocupamos de nuestra vida espiritual nosotros mismos. No dependemos de organizaciones, ni grupos, ni jerarquías. Cada uno de nosotros así tiene que gobernarse a través de la conciencia, a través del ejemplo de Cristo, a través de la ley de Jehová, a través de las enseñanzas y sabiduría del Espíritu de verdad y de consuelo, que algunos le llaman Espíritu Santo, pero para nosotros es el Maestro que prometió volver
en espíritu. En espíritu de verdad y de consuelo, porque eso es lo que nos da, verdad y consuelo. Entonces, vamos a hacer unos comentarios porque algunos objetivos como los de las naciones para gobernar al ser humano son hacerlo trabajar. Simplemente gobernarlo, haciéndolo trabajar incansablemente o hasta mejor dicho, hasta el cansancio. Hacerlo trabajar hasta el cansancio para que no tenga tiempo para razonar, para que no tenga tiempo de tener una vida espiritual. Porque aquí en el mundo todo era gratis. La naturaleza nos daba todo gratis, gratuitamente, y nosotros tomábamos de la naturaleza. Obviamente no hay que abusar y destruir la naturaleza. Tenemos que tener sabiduría también para poder tomar de la naturaleza sin agotar esos recursos o terminar con la especie de alguna planta o animal. Para eso está la ciencia, que la ciencia es Dios, la ciencia viene de Dios, la ciencia benéfica. Sí vamos a usar la ciencia para tener una vida espiritual en la tierra, porque una parte de nosotros, en nuestro cuerpo, la carne, es, está pegada a la tierra y por lo tanto tiene que aprender a convivir con la naturaleza. Pero al ser humano se le llevó al cautiverio y bueno, los objetivos de los líderes de las naciones del mundo son que el ser humano no deje de trabajar. Ahora, por ahí hubo una especie de acuerdo en donde los líderes mundiales tienen como objetivo global erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y eso tienen como meta hacerlo en 15 años, ¿no? Eso fue en el 2015. ¿Qué ha pasado? Realmente no han progresado en ese sentido. Por ejemplo, en México el gobierno es luz de la calle y obscuridad de su casa. En México la frase favorita de los gobernantes es no pasa nada. Cuando todos vemos cómo ha alcanzado mayor altura la maldad, el pecado, los vicios, todo lo que es lo criminal, ha alcanzado una mayor altura. Nosotros seguimos las leyes del país donde estamos. Sin embargo, no estamos de acuerdo en algunas leyes que son absurdas como la pena de muerte, etcétera. Pero sí hay de parte de nosotros un cumplimiento a las leyes del hombre o las leyes materiales, porque no estamos fuera de la civilización. En nuestro caso estamos en una ciudad, entonces tenemos que cumplir con reglamentos ciudadanos, cívicos, porque tampoco nos queremos meter en problemas. No, Dios no quiere que terminen nuestros pasos en una cárcel. Así que dentro de lo espiritual sí hay que cumplir con la parte material cuando estamos dentro de el sistema materialista, obviamente porque no queremos meternos en problemas. Sin embargo, si luchamos, influimos para que haya leyes más espirituales y para que al fin nuestras leyes, tanto de las naciones como individuales,
vengan de las leyes de Dios, amar a Dios y amar a nuestros semejantes. No estamos de acuerdo que la Constitución diga es que todos son bienvenidos y libres para buscar la felicidad. Ajá, pero ¿qué felicidad? Únicamente si nos estás dando ciencia, es porque estás buscando únicamente la felicidad de la carne. Para un materialista, controlar al ser humano es su sueño, como un robot, como un muñeco, mandarlo al ejército a guerras, que obedezca ciegamente las leyes de una nación, y no es así, así no funciona. Para un materialista sería un gran logro ponerle un chip a un ser humano y que por medio de esa tecnología lo pueda controlar, lo pueda gobernar. Quieren gobernar los seres humanos a otros seres humanos sin amor. Simplemente con ciencia, con tecnología, con amenazas de castigos falsos, de juicios eternos, como el infierno, como el diablo, como dogmas, sentencias, anatemas, con leyes crueles. Y a través del miedo quieren gobernar al ser humano. Entonces esos materialistas tienen sus objetivos únicamente en darle la felicidad a la carne para que ésta obedezca y siga pagando impuestos para sus altos salarios, para que sus amigos empresarios puedan seguir sobreexplotando los recursos de la naturaleza y el ser humano, contaminando sin que nadie los detenga. Y por eso no cambia nada en el mundo, ni cambiará. Sin espiritualidad, que es la solución a todos nuestros problemas, realmente simplemente va a ser el mismo juego de hace miles de años en los que un gobernante promete, no cumple, viene el otro, tampoco cumple, el siguiente partido político y hay revoluciones y hay supuestos cambios o transformaciones y sigue siendo lo mismo de hace miles de años porque son sistemas materialistas indignos de nuestra evolución espiritual. Es decir, las religiones, las sectas, partidos políticos, todo lo que es ideas de hombres, política en general, que es solamente ciencia materialista, está obsoleto. El ser humano ya puede tener un cumplimiento más elevado y cumplir por amor, no por miedo, como se nos está pidiendo. No se debe de llamar impuesto a nada. Nosotros como seres humanos podemos cooperar entre nosotros para alcanzar un progreso. Porque, por ejemplo, dice que las metas que todo el mundo, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, tienen para alcanzar actualmente son, por ejemplo, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía sostenible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, renovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr objetivos. Estos 17 puntos son lo que forman la agenda del cambio que quieren hacer conciencia. Aquí no mencionan nada de lo espiritual, nada de
el estancamiento moral y espiritual que hay en el mundo, ni la mayor altura de maldad humana. Son soluciones irrealizables. Se oyen bien, pero detrás de esas instituciones ni hay verdad ni hay caridad. Son propuestas nada más. Irrealizables porque están basadas en un sistema materialista que es egoísta, todavía usa al ser humano para negocios como si fuera un esclavo, un robot, un muñeco. Por ejemplo, el negocio de la guerra. Todavía existe el negocio de la guerra. Todavía hay naciones que producen armamento para vendérsela a naciones en conflicto. Y si no hay conflictos, los crean. Porque sin conflictos, sin guerra, no hay negocio. Igual se dice lo mismo de las enfermedades que por ahí andan, esas enfermedades raras. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano es dueño de la vida de otros? Realmente lo que nos presentan es un moralismo que viene de Europa, ¿no? De esas civilizaciones occidentales que dicen haberle dado al ser humano libertad, igualdad, justicia, paz. Pero en realidad seguimos siendo esclavos. Seguimos en la época romana o en la época del faraón. A lo mejor ya no tenemos grilletes en las manos, físicamente, pero los tenemos espiritualmente, los tenemos mentalmente y también físicamente estamos impedidos porque a un esclavo le puedes dar agua, comida, ropa, un techo donde refugiarse, pero el esclavo exigió derechos y ahora puede tener algunas propiedades, pero sigue en las mismas condiciones de desigualdad. Es decir, el rico es más rico y el pobre es más pobre. No ha cambiado nada, realmente. Unos lo tienen todo, a otros todo les falta. Por ejemplo, aquí en Japón es muy necesario el aire acondicionado. Sabemos que la electricidad contamina a través de las plantas nucleares, que dicen que son seguras, pero ya sabemos que no. Entonces, como no hay una fuente de energía realmente limpia, el ser humano tuvo que adaptarse a vivir con energía contaminante y abusa de esta contaminación, abusa de esta energía contaminando todo el planeta. Obviamente hay lugares tan fríos como aquí en Japón que el aire acondicionado, si no lo tienes, te mueres de frío o de calor. Entendemos hasta qué punto pues es necesaria la energía contaminante cuando usamos un automóvil, etcétera, ¿no? Hacer todas nuestras actividades de la vida diaria requieren una contaminación. Por ejemplo, la leña contamina, pero al menos no hace guerras como el petróleo. Además, los árboles pueden regenerarse, se plantan y hay más. Pero bueno, la gente quiere lo cómodo. Siempre buscamos la comodidad como que nos gustó vivir en una pecera, en una granja humana o siendo mascotas del gobierno o de las empresas. El ser humano es una mascota, es una granja humana donde explotan al ser humano a cambio de un puñado de monedas, un pedazo de pan
y nada más. Así está la mayoría de la humanidad, porque el rico no da. El rico quiere más, el rico quiere ser más rico y sus riquezas las quiere multiplicar. Entonces estudia ciencia para multiplicar su dinero, explotando al ser humano, diciendo que le hace el favor de darle trabajo. Cuando en realidad están privatizando todos los recursos del mundo y tú no puedes simplemente ir a tomarlos y pescar o vivir en la naturaleza porque te cobran un impuesto y tienes que vender, mancharte las manos en la venta. El que vende termina siendo vendido. Entonces, el ser humano quiere más. No se conforma con lo que le da la naturaleza y Dios gratuitamente, sino que quiere, desea, y todo ese deseo se desborda en su corazón porque lo vio en la televisión, porque lo vio en internet, porque lo vio a alguien más usándolo y se deja deslumbrar por la tecnología, igual como, bueno, principalmente los jóvenes, eh, a quienes deslumbra esta ciencia materialista y se hacen muy consumidores y se enganchan para tener esos objetos o cumplir ese deseo, venden su tiempo a una empresa o roban o hacen droga o cualquier otra cosa para tener, o se meten a la política para poder tener todos esos lujos, todas esas comodidades, y así el dinero se ha vuelto un nuevo ídolo, un nuevo dios, junto con la carne, la ciencia materialista, el fanatismo religioso, el mundo en general. Entonces, estamos muy alejados de Dios, principalmente los jóvenes, pero nosotros no hacemos esfuerzos por ayudar a los jóvenes. Simplemente les decimos, ah, es que tú estás en la generación, la generación de cristal, o la juventud es ciega, etcétera, ¿no? Pero nosotros vemos más. Nosotros realmente, como adultos, realmente tenemos esa sabiduría necesaria para vivir que los jóvenes no tienen. No, no la tenemos. Simplemente vivimos engañados. Entonces, bueno, eso es algo de la tecnología. Hablando de la tecnología, obviamente hay cosas que nos hacen la vida más llevadera, ¿no? Inventos que nos hacen la vida más llevadera, ¿no? Si no fuera por las herramientas, por las máquinas, haríamos mucho trabajo, mucho esfuerzo físico, pero a pesar de que ahora hay más cosas, más alimentos, más sobreexplotación de los recursos naturales, sigue habiendo hambre, porque no está repartida la riqueza correctamente. Preferimos hacer aviones militares, barcos militares, que barcos de ayuda o aviones de ayuda humanitaria. Entonces, estamos deshumanizados, somos simplemente máquinas que estamos al servicio de las órdenes de tiranos, señores de la guerra, reyes y señores, ricos, súper ricos, empresarios, religiosos, sectarios. Es decir, estamos al servicio de materialistas. Por eso, si nuestros hijos les cierran las puertas, es precisamente por eso, porque ellos no buscarán las riquezas materiales, sino las espirituales. No estamos diciendo que nuestros hijos no sean gobernantes, no sean maestros, no sean jueces, etcétera, porque los espiritualistas estamos en todos los caminos, en, en todas partes del mundo, diseminados. Así que eh, el espiritualismo tiene que influir tanto que pueda detener la maldad con ayuda de Dios, que pueda sacarnos del estancamiento moral y espiritual,
y que pueda ayudarnos en nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual. El objetivo de la doctrina espiritual de Cristo es precisamente esa: salvar a la humanidad moral y espiritualmente, llevarnos a la comunicación perfecta, directa con Dios, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Les decimos esto porque muchos dicen que todavía hay cátedras en México del Divino Maestro, de Cristo, de María, de los seres de luz. Pero en 1950 terminó la comunicación imperfecta por portavoces, para darle paso a una comunicación más perfecta y elevada. Pero los que aseguran que todavía se comunica a Dios por sus conductos, en realidad dicen que es Jesús, no dicen que es Cristo, dicen que es Jesús. Entonces es un falso maestro que te va a dar una cátedra vacía, sin esencia, y a lo que te va a llevar es a un nuevo fanatismo, a idolatrar mediums y videntes. Es la religión de los videntes, de los mediums envanecidos. Porque tener dones desarrollados no quiere decir que no vas a cometer errores. De hecho, nosotros venimos de muchos caminos, como los vicios, la religión, etcétera. Podemos venir de la ciencia, de materialista. O sea, somos pecadores arrepentidos, les volvemos a decir, ¿no? Entonces, hay que reconocer nuestros errores y no volverlos a cometer. No ser los pecadores necios. Y no caer en fanatismos, no caer en sectas, no caer en religiones, no caer en partidos políticos que dividen a la ciudadanía, a la humanidad, simplemente para controlarlos. Hay que unificar al pueblo de Dios primeramente, que somos los que seguimos y amamos su ley, sus ejemplos, sus máximas, sus lecciones espirituales, y las llevamos a la vida diaria, al cumplimiento. Entonces eso es lo que se nos está pidiendo: cumplimiento. El culto más sencillo que podemos darle a Dios es desde nuestro hogar, empezando con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Cuando vean nuestros logros, también se convertirán al espiritualismo. Bueno, entonces, ahora hablemos de Japón, porque el objetivo de Japón en la era Meiji, en el siglo hace muchos años, se le llama a esa época la época Meiji, cuando Japón todavía estaba aislado del mundo, no tenía comercio, no tenía, los extranjeros no tenían acceso a la nación surgiente. Entonces, su objetivo era ser una nación fuerte. ¿Cómo lo logró? Contrató extranjeros, les pagó por sus conocimientos, y estos conocimientos pasaron a los japoneses, que luego, como buenos alumnos, lo perfeccionaron hasta convertirse en maestros. Entonces se occidentalizó Japón. No pasó la historia como en México y en otras partes de Latinoamérica o de América o del mundo, que llegan invasores y colonos, les arrebatan sus tierras, sus recursos a los pueblos originarios, a los nativos, a los indígenas, y entonces eh, los hacen esclavos y los someten a clasismos y racismos. En Japón no pasó así, porque se dieron cuenta a tiempo de lo que pasó en América y dijeron: no, tú no entras, ¿no? Entonces no dejaron pasar a las religiones católicas y cristianas en general. Se dieron cuenta que se estaban repartiendo el mundo, esas potencias de Europa, y pues se pusieron atentos a esto y dijeron: pues antes de ser esclavos, mejor vamos nosotros también a ser
señores en el mundo. Por eso hicieron una nación fuerte. Y luego de ahí viene un progreso después de la Segunda Guerra Mundial, donde por medio de la militarización y la industrialización volvieron a todos sus ciudadanos robots y muñecos. Hasta el sacrificio trabajan aquí. Aquí en Japón progresaron por trabajo puro y duro. Ese es el secreto. Y todavía hay generaciones así, ¿no? Entonces, ya los jóvenes no son tan sacrificados, pero todavía hay líderes viejitos que tienen esa mentalidad. eh, entonces, eh, no quieren cambiar la educación en Japón porque así funciona. O sea, hace personas robotizadas, obedientes, sacrificadas para el empleador, el empresario, el gobierno. Y bueno, entonces ahora dice que quiere la felicidad de las pocas personas que quedan en Japón, pero sigue usando al mismo tiempo a las personas porque como no hay jóvenes, no hay niños, no hay mano de obra. Entonces le está pidiendo a la mujer que salga del hogar, le está pidiendo a los ancianos no solamente sus votos, porque los ancianos aquí tienen dinero, entonces los políticos le hacen caso a los ancianos. Y los ancianos no quieren extranjeros, pero como ya no hay mano de obra, los mismos ancianos tienen que salir a trabajar nuevamente después de su jubilación de los 65 años. Tienen que volver a las empresas a cubrir esas vacantes. Entonces los políticos no solamente quieren el dinero de los viejos, los quieren exprimir las últimas fuerzas que le quedan como mano de obra, ¿no? Como recursos humanos. Entonces, no solamente quieren su dinero, quieren sus votos y quieren su vida. Como ya la han dado, pero todavía pueden más, ¿no? Les llaman Silva o plata, ¿no? Trabajadores de plata, Silver. Bueno, entonces estos últimos últimas señales de fanatismo, pues todavía se ven aquí en Japón. Así que la mujer, pues también es carne de cañón. Te da a tu hijo guardería de lunes a viernes todo el día. Es decir, tú no crías a tu hijo, tú nunca lo ves. Hay papás aquí en Japón que nunca ven a sus hijos, todo el tiempo están trabajando por lograr algo material para sus hijos. Por ejemplo, la universidad que es tan cara, la educación aquí es muy cara, la vida en general es muy cara. Entonces pasa lo mismo como en otras regiones del mundo, que los dos papás tienen que trabajar y como ya no hay tanto dinero en Japón como antes, pues sale la mujer también a trabajar. Para algunas mujeres es un logro, ¿no? Ser igual que el hombre, trabajar hasta morir, fanatizarse con esa ambición insana por lo material, por el dinero, en un partido político, en una religión, en una secta o en una empresa. Y la maldad, y la mujer iguala al hombre en maldad. Y eso es un logro, supuestamente, ¿no? Ahora, para la mujer. No lo ve así, pero esa es la realidad. Solamente hay orgullo detrás de esos movimientos de las mujeres. En realidad no están buscando la igualdad, están buscando el derecho de ser igual de ambicioso, egoísta y de maldad que el hombre. Así que los empresarios con mucho gusto les dicen, sí, claro, si tú quieres trabajar más, pues adelante, ¿no? Y bueno, los pobres niños son los que sufren. Eh, no conocen a sus papás, no hay familia, no hay lazos familiares, los ancianos mueren solos, sus hijos se van lejos, sus hijos se van en búsqueda del dinero también, por ejemplo, y van a ciudades grandes como Tokio, dejan el campo,
dejan la vida rural en búsqueda de un sueño materialista. Y así muchos les pasa que se van de su país a otras naciones como Estados Unidos tras un sueño americano que no existe para todos. Y bueno, buscan únicamente lo material y se olvidan de la familia hasta destruirla. Cuando en lo espiritual, espiritualmente hablando, la familia es una institución de Dios, igual que el matrimonio, la paternidad, la amistad. Y son lazos, promesas que no se deben de romper. Y bueno, entonces, como les decíamos, los materialistas quieren gobernar a todos por medio de la ciencia, de dádivas, de sobornos, como lo haría una mafia. Una mafia va y le regala juguetes a tus hijos, o hace una escuela, o una iglesia, o un hospital, pero el dinero viene de la mafia, de la droga. Entonces, tú, por ignorante, aceptas esa dádiva, ese soborno, y hasta piensas que son buenos los ricos, los que tienen dinero son buenos, y no te das cuenta de que todos los ricos eh, están fuera del reino de Dios. Dios les da también consuelo a los ricos, pero no por eso quiere decir que ya se salvaron espiritualmente hablando. El rico no tiene nada porque nada da. Al fin de cuentas, no te va a regalar nada. Te da un soborno como un pago, un salario, un regalito o una muestra, o en el caso de las mafias te da un, una dádiva y tú haces cohecho, tú simplemente estás participando de esa maldad por necesidad algunos, por ambición otros, pero al fin de cuentas quieres quieres dinero para tus hijos, porque en este mundo el ser pobre está mal, cuando espiritualmente hablando, ser una persona desapegada de los bienes materiales es una virtud, es un logro espiritual. No acumular riquezas materiales, sino las espirituales. El pobre, el verdadero pobre está bien acompañado con su sencillez. Por eso Dios no va únicamente a hablarle a los humildes, porque los humildes están bien acompañados con su humildad. Viene a hablarle a los materialistas y también viene a hablarle a su pueblo. Porque la miseria realmente es no tener ni lo material ni lo espiritual. Pero siempre tengamos una balance, ¿no? Obviamente tenemos familia y no la vamos a dejar que duerma en la intemperie, en el frío o en el calor extremo, ¿no? Así que tengamos sabiduría para llegar a un equilibrio tanto materialmente hablando como con la naturaleza, porque les hemos dicho en otros videos que no se trata nada más de trabajar por trabajar y sacar dinero de donde sea, porque a nuestros hijos no les vamos a permitir que se metan al ejército, por ejemplo, a algún oficio que tenga pistola, o por ejemplo que contamine la tierra, la naturaleza, que la destruya. No vamos a permitir que trabajen en donde protegen a los vicios. Entonces hay que tener sabiduría para todo, espiritualidad para todo. La conciencia debe ser primero, el espíritu debe ser primero. Entonces, seamos más espíritu que materia. Porque cualquier idiota puede ser presidente o presidenta y no todos pueden o no deben ser gobernantes, maestros o jueces. Los impuestos los quieren. Es lo único que quieren, el dinero, para sus negocios, para beneficiar tanto a sus familias, sus empresas o las empresas de sus amigos o de quienes lo apoyaron para ser candidato y llegar a la presidencia. Entonces, esos son los que no deben de estar ahí. Entonces,
se enriquecen por los altos salarios, esos políticos, esos sacerdotes, esos pastores, y obviamente pues no generan confianza. ¿Cómo quieren que obedezcamos a personas sin espiritualidad, sin amor? Por lo pronto, mientras nuestros gobernantes, nuestros maestros y nuestros jueces no tengan espiritualidad, no tenemos por qué obedecerlos. Se tiene que reconocer la vida espiritual. Hasta ese punto tenemos que llegar en la lucha. Porque es un ser vivo con derechos y obligaciones. Y a nosotros nos corresponde esa lucha. Levantarnos en esa lucha. A nosotros y a nuestras futuras generaciones. Tenemos que luchar con armas de luz, que son la virtud y la verdad. Y tengamos esa paciencia para sembrar la semilla del espiritualismo. Seamos como el bambú, que es fuerte y flexible al mismo tiempo. Y entendamos que después de una victoria viene una derrota y luego de la derrota viene otra victoria, pero continuemos con la obra espiritualista tal cual como se nos está pidiendo, sin cambiarla, sin adulterarla, sin venderla, sin ocultarla, porque para eso estamos nosotros. Actuaremos con celo y energía ante quienes quieren ocultar la verdad, adulterarla o venderla. Y ya por último, recordemos que estamos en tiempo de confusión. Hay muchos falsos cristos, falsos videntes, falsos Elías, falsos profetas. En donde quiera te van a decir, aquí está Cristo, o allá está Cristo, o aquí está Jesús. Y es importante saber quién es Cristo y quién fue Jesús. Para eso están las cátedras entregadas en México entre 1866 a 1950. Y nos aclaran todo cuanto es lo espiritual, lo altamente moral y espiritual, la doctrina cristiana y cómo continúa en nuestro tiempo, en ese tercer tiempo que le llamamos, para que inicie la era espiritual. Así es que tenemos que continuar con la verdad. ¿Y cómo sabemos que es la verdad? Porque la verdad te va a liberar. Te va a liberar de las cadenas de la ignorancia, que es la madre, le repetimos, la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. Y si te libra de todo eso, es porque es la verdad. Además, se lo dejamos a nuestra conciencia, que es la que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, nos aconseja el bien, la justicia, la virtud, el amor. Y esa es la voz de Dios. Quien quiera sustituir la voz de la conciencia, cuidado, porque te puedes convertir en un robot o en un muñeco de él o ella, ya que quiere sustituir la voz de la conciencia por su voz. Y así hay muchos sacerdotes y pastores y ministros y presidentes y políticos que te van a decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Te van a ordenar. También hay empresarios así. Entonces, aprendamos a seguir esa voz interior y a obedecerla. Es muy importante quedar bien con la voz de la conciencia, porque cuando nos vamos de este mundo es igual que un sueño. Si hicimos algo bueno, dormimos bien, pero si hicimos algo mal, no podemos dormir o tenemos pesadillas. Lo mismo es la voz de la conciencia cuando nos vamos de este mundo. En el más allá no nos deja en paz. Es un tormento, es como el infierno. Aparte de las guerras que hay en el mundo, el reclamo de la conciencia en el más allá es
el otro infierno. Así de importante es acatar la voz de la conciencia, escucharla, obedecerla, aprender a distinguirla de las otras voces, que puede ser la del corazón o de la carne o de la mente, porque tenemos dos mentes, la material y la espiritual, pero hay que mantener la mente limpia siempre para poder recibir y escuchar los llamados del espíritu que vienen de Dios, del mundo espiritual, de luz, porque buscamos a los seres de luz por medio de nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Y evitamos invocar a los espíritus de formas materiales como cantos, rezos repetitivos, bailes, o por medio de el espiritismo, la ouija o algún otro medio que los obligue a materializarse, faltándoles al respeto a los espíritus. Además, los espíritus de luz no se prestan a esas prácticas, porque hay quienes dicen que se comunican con las divinidades o con el mundo espiritual de luz, pero por medios que no son la comunicación de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Es decir, necesitas de una carne, un medium, de pertenecer a una organización, a un grupo, a un templo, a un recinto, o una escuela, o una casa de oración, o cualquier otro lugar donde te digan que por sus conductos se están comunicando por medio de un portavoz, que es quien se posesiona de un espíritu. Pues te están mintiendo, ¿no? Te están llevando a otro fanatismo, que aparte del espiritista, hay quienes se dicen espiritualistas, pero no son espiritualistas. De espiritualistas solo tienen el nombre. Ya les hemos dicho y explicado en todos estos videos cómo y qué es la comunicación de espíritu a espíritu que nos pide Dios alcanzar. Se logra por méritos, por fe, por renunciación bien entendida, por obras de caridad, de perdón, de estudio, de meditación, de análisis, de lecciones espirituales y sobre todo de su práctica. Así se desarrollan los dones espirituales, ¿no? En otros lugares te van a decir, yo te desarrollo tus dones, pero en realidad lo que quieren saber es si tienes dones para poderte usar para su organización o su jerarquía o su templo o su grupo. Entonces, hay mucha falsedad también dentro de lo que es la espiritualidad o el espiritualismo. Hay que tener cuidado de no caer en... se le llaman imposturas, ¿no? Entonces, hay cátedras impostura, hay espiritualistas falsos en todo el mundo, no solamente en México. Hay un montón de creencias y fanatismos, pero es importante que nosotros por eso analicemos, razonemos, meditemos, observemos y hacer una diserción. Hay que discernir, saber qué es la verdad y la mentira. Para eso sí se requiere toda la sabiduría del espíritu de verdad y de consuelo. Obviamente, poco a poco vamos a ir adentrándonos en el espiritualismo, en su sabiduría, en sus leyes y en su amor, en su reino, en su gobierno, para poder pertenecer a él, a la familia espiritual, para poder pertenecer al pueblo de Dios, que no es una raza y tampoco tiene banderas ni símbolos, mucho menos patrios o himnos. No tiene arte, no tiene formas, porque es el Dios invisible el que nos habla y con quien nos comunicamos. Es espíritu. Dios es espíritu y quiere a nuestros espíritus. Entonces, la naturaleza, vamos a volver a ella solamente en carne, pero a Dios le vamos a dar cuentas
de lo espiritual y de lo que hicimos en la tierra. Así que no olvidemos nuestra promesa con Él. Nunca es tarde para cumplir, pero no perdamos el tiempo. Y ya les hemos explicado cómo se pierde el tiempo aquí en la tierra, buscando lo material. Porque realmente todo lo demás no nos debe preocupar tanto. No debemos vivir con estrés por lo material. Sin embargo, no hay que fanatizarnos ni hacer una obsesión por lo espiritual. Hay que buscar, les volvemos a repetir, una armonía, un balance, un equilibrio. Cumplir con lo material, con el César, quiere decir que sigamos esa ley del trabajo, por la cual obtenemos los medios de vida que necesitamos para nuestro cuerpo y para llevar una vida espiritual. No quiere decir pagar impuestos o darle al César lo que es del César, no quiere decirle darle nuestra vida al empresario, a una patria ficticia, morir en una guerra. Eso no es verdad, ¿no? Nosotros queremos la libertad del ser humano en la naturaleza, sin límites, sin fronteras, sin pasaporte, sin visa, sin distinción de ningún tipo. Como cuando la humanidad vivía libremente en el mundo. Y eso no significa que es un retroceso de nuestra forma de vida. Pero también aclaramos que la humanidad no va a renunciar a su civilización, o a lo que le llama civilización, es decir, a su tecnología y a sus herramientas, a su ciencia. Pero ya no debe estar dispuesta a intereses egoístas y materialistas, creando un mundo artificial. Así que el mundo futuro no lo podemos imaginar, pero tengamos por seguro que Cristo está en nuestro futuro. No podemos imaginar ahora el mundo futuro, pero tengamos por cierto que Cristo estará en él. Cristo está en nuestro futuro. Cristo es una parte de Dios. Dios estará en nuestro futuro, sin lugar a dudas. Siempre estará hasta el último hombre que exista en este planeta Tierra. En su conciencia, en nuestra conciencia llevamos el nombre de Cristo. Y nadie puede conocer a Dios en su totalidad, pero sí lo conocemos como maestro, como padre, como doctor, como amigo, porque lo conocemos por tres tiempos. Jehová, la ley que conduce. Cristo, el amor que eleva. Y el Espíritu de verdad y consuelo, la sabiduría que perfecciona. Así, llevamos y le damos a Dios un culto espiritual. A un solo Dios. Y a María también la llevamos en el corazón, porque María es la representación del eterno femenino de Dios. Entonces, amamos todo lo que representa María, que se encuentra en la naturaleza, en la creación, en la mujer, y por lo tanto no vamos a llevar a la mujer a un fanatismo, ni a un vicio, ni a un error, ni tampoco a una idolatría. Vamos a ayudar a la mujer a salir de la ignorancia igual que al hombre, para que juntos llevemos una vida espiritual apoyándonos mutuamente, como un equipo. Así es como funciona la familia, así es como funciona la pareja. Y así es como debe la humanidad volver a la paz, a través de la espiritualidad. Inútilmente vamos a buscar la paz por otro medio
Únicamente la espiritualidad nos va a dar progreso y paz.